Bueno, normalmente al pensar en empezar el día hay una sensación casi universal, ¿no? Sí, totalmente. Como un peso invisible. Exacto. Una especie de reloj interno que no solo despierta el cuerpo, sino que, de forma invisible, presenta una factura. Es como, se abren los ojos y ya existe la sensación de que se debe algo. Se debe productividad en el trabajo, se debe atención a la familia. Sí, o se debe de alguna manera un poco retorcida justificar el oxígeno que se respira y el espacio que se ocupa en el mundo. Ya, es como si cada mañana la humanidad entera se despertara con un saldo negativo en su cuenta vital. Eso es, un saldo negativo enorme. Y parece que se tiene desde el amanecer hasta la noche para, con suerte y mucho sudor, llegar a cero. Pues, esa es la definición perfecta de una mentalidad puramente transaccional. Y no es casualidad. Quiero decir, toda la estructura de la sociedad moderna está construida así. Desde el colegio, ¿verdad? Claro. Desde el sistema educativo hasta el mercado laboral, todo funciona sobre esa misma premisa de causa y efecto. O sea, el valor personal se percibe como algo directamente proporcional al rendimiento continuo. Si no produces, no vales. Tal cual. Si no hay producción, si no hay un esfuerzo visible y, muy importante, cuantificable, el mensaje subyacente es que no hay valor. Y vivir bajo esa presión constante, madre mía, es una receta infalible para el agotamiento crónico. Y precisamente por la universalidad de ese agotamiento, el análisis a fondo que vamos a hacer hoy resulta tan disruptivo. Hoy traemos un texto súper interesante. Sí, es un material fascinante. Vamos a diseccionar un texto espiritual y filosófico escrito por el pastor Joshua. Él toma como punto de partida un pasaje bíblico clásico, Romanos 5, del 1 al 11. Y hago una pausa rápida aquí para quienes nos escuchen. Siempre viene bien aclarar esto. Claro, porque al tratarse de un texto de naturaleza teológica, nuestro objetivo hoy no es tomar partido ni promover una religión concreta. O sea, estamos aquí para exponer e interpretar fielmente estas ideas, tal y como las plantea el autor, analizándolas desde una perspectiva puramente psicológica y vital. Exacto, porque independientemente de las creencias teológicas de cada uno, el documento propone dinamitar por completo esa mentalidad transaccional de la que hablábamos. Vale, vamos a desgranar esto, porque plantea un desafío mental enorme. Pasar de una existencia impulsada por el miedo al fracaso a una vida anclada en una gracia y una aceptación incondicionales. Es un cambio de paradigma bestial porque ataca directamente la línea de flotación del ego humano. El texto de Joshua no ofrece los típicos 5 trucos de autoayuda para gestionar mejor el tiempo. Ya, no es un manual de productividad. Para nada. Lo que hace es proponer una deconstrucción total de la identidad. Argumenta que el valor intrínseco del individuo ya ha sido validado al margen de cualquier logro personal. Y asimilar eso es mucho más difícil de lo que parece. Psicológicamente es un reto inmenso, sí. Y tanto que es difícil. Para entender este choque mental, quiero ir a la premisa central del escrito, que se titula Paz que transforma, amor que sostiene. La declaración de intenciones es brutal desde la primera línea. Empieza fuerte, sí. Afirma, literalmente, que hoy nadie se levanta con un saldo en contra. Plantea que, ante la vida, o ante Dios, según el marco del autor, la cuenta ya está saldada antes de poner un pie fuera de la cama. Hoy te levantas justificado. Esa es la frase que usa. Esa misma. Y para visualizar esto, imaginemos que alguien revisa la aplicación de su banco en el móvil, ¿vale? Sabe que tiene una hipoteca impagable, digamos, $500,000 en números rojos. En bancarrota absoluta. Exacto. Y de repente abre la app y la pantalla no solo marca un saldo de 0, sino que hay un mensaje en mayúsculas que dice deuda liquidada por completo. Y el detalle crucial, el que rompe los esquemas, es que esto no ocurre porque esa persona haya conseguido 3 trabajos o haya sido un lince de las finanzas. Lo fascinante aquí es cómo el autor subraya que, según el pasaje de Romanos, esta aceptación ocurre precisamente cuando el individuo es débil, cuando, y cito, vivía lejos. Sin esperar a que fuera suficientemente bueno. Exacto. Destruye la narrativa del perfeccionamiento previo. O sea, no dice que el favor divino llega cuando la persona logra arreglar su vida o alcanza un superestándar moral. Te pilla en tu peor momento. Claro. La justificación se otorga en el estado más crudo de vulnerabilidad. Y justificar, en este contexto, significa ser declarado en regla. Es un veredicto definitivo, ¿sabes? No un estado de ánimo que fluctúe según cómo te portes ese día.
Declara 4 pilares, de hecho, ¿no? Sí, exacto. Justificado, que es lo que decíamos de estar en regla. Luego paz, pero un salón completo, es decir, con Dios, con uno mismo y con los demás. Un respiro profundo. Eso es. El tercero es estar firme en la gracia, lo que significa que tu posición no depende de tu rendimiento. Y el cuarto, reconciliado, pasar de enemigo a hijo. Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo un momento, porque aquí es donde la mente, o al menos la mía, empieza a chirriar un poco. Dispara. Si asumimos esa idea, si el veredicto ya es favorable y el saldo está a 0, sin importar el comportamiento, pues, ¿no es eso una licencia absoluta para la mediocridad? O sea, si la cuenta ya está pagada, ¿qué incentivo queda para esforzarse en el curro, para ser una persona decente o para mejorar? Ya, parece una receta para sentarse en el sofá a ver series y no hacer nada más. Totalmente. ¿No choca esto de frente con toda la psicología moderna de la recompensa? A ver, esa es la objeción clásica. Y es una objeción súper lógica si seguimos operando bajo el sistema del miedo. Si el único motor que mueve a alguien a actuar bien es el terror al castigo o, por el contrario, el deseo de cobrar un premio, entonces sí, quitar ese motor parece peligrosísimo. Claro, te quedas sin gasolina. Pero lo que Joshua argumenta es que existe un motor muchísimo más potente que el miedo. Una paz profunda, ese shalom del que hablábamos. Cuando verdaderamente se asimila que no hay nada que demostrar, la acción no cesa, sino que cambia de raíz. Ya no actúas por desesperación. Exacto. Ya no se actúa por la necesidad de conseguir aprobación, sino desde la gratitud y la seguridad de que ya la tienes. Vale, entiendo la diferencia filosófica, actuar por miedo frente a actuar por plenitud. Pero hay una trampa biológica enorme aquí. La dopamina. Claro, nuestra neurobiología, o sea, el cerebro humano, está literalmente cableado para el sistema de recompensa por esfuerzo. Haces una tarea, el cerebro libera dopamina. Trabajas duro, recibes reconocimiento. Estamos condicionadísimos para este bucle. Completamente. Entonces, claro, ¿cómo asimila el cerebro de una persona adulta que algo tan inmenso como el valor personal o esa paz espiritual se entregue de forma gratuita, sin exigir ese peaje previo? Pues ese es el verdadero campo de batalla. A nivel neurológico, fíjate, el cerebro desconfía profundamente de lo gratuito. Siempre buscamos dónde está el truco. Exacto. La amígdala, que es el centro de procesamiento del miedo y las amenazas, está todo el rato escaneando el entorno. Si alguien ofrece un regalo monumental sin pedir nada a cambio, la amígdala hace saltar todas las alarmas. En plan, ¿qué letra pequeña tiene este contrato? Eso es. Como estamos tan acostumbrados a tener que ganarnos el derecho a existir, esta gracia incondicional se percibe al principio como una anomalía peligrosa. ¡Qué fuerte! O sea, ¿nuestro cerebro rechaza la paz? La rechaza si no la entiende. Por eso, para que el cerebro acepte este nuevo paradigma, tiene que haber un proceso consciente de reestructuración. El córtex prefrontal, que es la parte de la lógica, tiene que convencer a la amígdala de que esta nueva realidad es segura. Y claro, eso requiere práctica. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver si logro aterrizar esto con una imagen, ¿vale? Es como intentar cambiar el chip de alguien que lleva años en una empresa. Imaginemos a un empleado que lleva meses de prueba. Sudando la gota gorda. Sudando sangre, llegando el primero, yéndose el último, siempre con el pánico de que un solo error, un email mal redactado le cueste el despido. Y de un día para otro, no sé, le dicen que ya no es un empleado a prueba. La dirección en la que vas es buena, sí. Pero fíjate, el texto de Joshua lo lleva a un extremo mucho más radical. No es que el empleado pase a tener un contrato fijo. Ah, ¿no? No, es que pasa a ser adoptado como el heredero de la empresa. ¡Wow! Vale, eso cambia bastante el panorama. Claro, porque un empleado, por muy fijo que sea, sigue operando bajo un contrato de rendimiento. Si deja de rendir, tarde o temprano lo van a despedir. Pero un hijo heredero tiene una seguridad inalienable basada en la identidad, no en el rendimiento. El autor usa esa figura literal, ¿verdad? Sí, escribe textualmente, ¿eh? No eres un esclavo tratando de liberarse, eres un hijo descansando en el amor. Eso es, un cambio de identidad brutal. O sea, el heredero sigue yendo a la oficina, sigue currando en los proyectos, pero la calidad de su estrés es completamente distinta. No trabaja para ganarse el apellido, trabaja desde la seguridad de que el apellido ya es suyo. Exactamente. Y esa preposición es la clave de todo. Actuar desde el favor frente a actuar para el favor.
Por eso el autor lanza una directriz que me parece vital. Dice, deja de negociar con Dios. Uf, esa frase me dejó pensando un buen rato. Porque si somos 100% sinceros, la vida entera nos entrena para ser negociadores. Constantemente. Y es que incluso la gente que practica una religión a menudo lo hace desde, no sé, el mostrador de un mercado. El trato silencioso suele ser, mira, yo te ofrezco buen comportamiento, voy a los eventos, soy buena persona y a cambio exijo protección, salud y cero problemas. Claro, es el sistema de trueque llevado a la espiritualidad. Negociar implica que hay un intercambio de bienes que todavía está por completar, pero si el sacrificio divino ya ha saldado la cuenta, como afirma el texto de Romanos 5, el contrato está cerrado. Ya no hay nada que firmar. Nada. Entonces, seguir intentando negociar el propio valor, aportando tus buenas obras o tu, digamos, consistencia espiritual, es casi un insulto a la magnitud de ese regalo. Es como intentar pagar un banquete de lujo con céntimos de cobre. Qué buena imagen. Y esto enlaza con otro peligro psicológico súper sutil que menciona el texto, la tendencia que tenemos a buscar validación a través del sufrimiento visible. Ah, el famoso síndrome del mártir. Joshua advierte explícitamente, no vivas con cara de mártir. Me parece una observación brillante de cómo funciona la sociedad hoy. Totalmente. Parece que hoy en día el agotamiento es un símbolo de estatus. Quien no está súper estresado y pasándolo fatal, parece que no importa, que no es nadie. Esa cara de mártir funciona como un escudo, ¿no? Una forma de decirle al mundo, mirad cuánto sufro, por favor, decidme que mi esfuerzo vale algo. Porque en el fondo, ese sufrimiento performativo es la última herramienta del ego. Cuando al ego se le quita la capacidad de presumir de sus logros, pues si no se puede presumir de ser el mejor, al menos se puede presumir de ser el que más se sacrifica. Madre mía, qué gran verdad. El autor insta a abandonar ese teatro por completo. Pide que la persona se gloríe no en sus propios sacrificios, sino en la suficiencia de ese amor incondicional. O sea, renunciar a la cara de mártir significa aceptar que uno no es el salvador de su propia vida. Lo cual debe ser bastante humillante al principio, ¿no? Humillante y, a partes iguales, profundamente liberador. Ya te digo. Pero claro, decir esto sentados aquí tranquilamente es muy fácil. El choque con la realidad ocurre el martes por la mañana cuando te levantas. ¿Qué pasa cuando la vida se desmorona? Ahí está la prueba de fuego. Claro, porque si el paradigma es que existe este amor incondicional y que la cuenta siempre tiene saldo positivo, de repente llega una enfermedad, o un proyecto fracasa estrepitosamente, o cometes un error imperdonable. La mente vuelve inmediatamente al modo transaccional. Automáticamente. El primer pensamiento es, ¿qué he hecho mal para merecer este castigo? Entonces, ¿cómo encaja el sufrimiento extremo en un sistema que promete paz gratuita? Pues si conectamos esto con el panorama general, Joshua no esquiva este tema. Vuelve al pasaje de Romanos 5, que de hecho habla directamente de la tribulación. Y el cambio de perspectiva aquí es radical. El autor afirma, y cito, si hoy hay tribulación, no es castigo, es formación. O sea, ya no es el universo o Dios pasándote la factura por un error. Precisamente, para comprender el mecanismo de esto, hay que entender que al eliminar la posibilidad del castigo divino, porque la cuenta, recordemos, ya está saldada. A cero. Eso es. Pues el sufrimiento pierde su carácter condenatorio. Si el sufrimiento no es un cobro de deudas, entonces tiene que tener otra función. El texto señala que la tribulación produce paciencia y esa paciencia forja un carácter que conduce a una esperanza que no avergüenza. Vale, el dolor se transforma. Exacto. Se transforma de ser una señal de rechazo a ser un gimnasio donde se fortalece la resiliencia y la certeza de esa identidad. Ojo, esto no significa que el dolor no sea real o que haya que celebrarlo en plan masoquista. Claro, el dolor duele igual. Sí, pero se le despoja de esa culpa tóxica que suele acompañarlo. A ver si logro armar una metáfora visual para esto porque el concepto es complejo. Es como, el mundo del circo. Imaginemos a alguien haciendo funambulismo caminando por la cuerda floja a, 30 metros de altura. Me sudan las manos solo de pensarlo. Ya ves, y abajo hay una inmensa red de seguridad. El funambulista está aprendiendo, da un mal paso y cae. El instinto transaccional diría que, por haber fallado, pues la red debería desaparecer como castigo. Claro, fallas, te estrellas. Pero la realidad es que la red está ahí precisamente porque la caída es parte del proceso. O sea, el error no rompe la red,
Me encanta esa analogía porque ilustra muy bien la diferencia entre desempeño e identidad. La red no evalúa la calidad de tu salto antes de atraparte, ¿sabes? Su única función es sostenerte. Joshua lo expresa con una claridad meridiana. Dice, cuando falles, recuerda, tu posición no cambia por tu desempeño. ¡Wow! La gracia es esa red. Y, de hecho, para afianzar este concepto en la psique, el autor recurre al arquetipo del hijo pródigo, que es, quizá la historia más potente sobre este tema. Es verdad, menciona que Dios siempre espera, aunque uno se aleje. El hijo pródigo es el ejemplo perfecto de alguien que dilapidó absolutamente todo. Su capital moral, financiero, todo. Rompió todas las reglas. Todas y cada una de ellas. Y sin embargo, al regresar a casa, no se le ofrece un puesto de empleado, que, recordemos, era lo que él mismo quería negociar para pagar su culpa. No, se le restituye inmediatamente la túnica y el anillo de hijo. Y fíjate en la neurobiología de esa historia, que es interesantísima. El hermano mayor, el que se quedó trabajando duro en casa, estaba furioso. Reventado de envidia. Estaba furioso porque operaba bajo el bucle de dopamina y esfuerzo. Él exigía una recompensa transaccional por su buen comportamiento. Y claro, no podía soportar que la red de gracia sostuviera al hermano que había fallado. ¡Qué fuerte! El texto de Josué nos invita precisamente a salir de esa mentalidad del hermano mayor. Además añade un argumento lógico e irrefutable desde su marco teológico. Cuéntame. Dice, si la reconciliación inicial se logró cuando el ser humano era débil y no tenía nada que ofrecer, ¿cuánto más seguro está ahora el individuo cuando ya está en una posición de favor? Es un argumento de mayor a menor. O sea, lo más difícil ya está hecho. No caminas solo, caminas con el viviente, dice el escrito. Entonces, al hacer una síntesis de toda esta inversión de hoy, queda claro que este análisis de Romanos 5 no es solo un debate filosófico para académicos. Para nada. Se presenta casi como un manual de supervivencia práctica contra el desgaste emocional contemporáneo. Trata sobre cómo reprogramar la mente para despertarse y no solo ir a la calle a ganarse el derecho a existir. Y esa reprogramación, como comentábamos antes sobre el córtex prefrontal y la amígdala, pues requiere repetición y requiere anclaje. Mucha práctica. Sí. Por eso es súper revelador que el pastor Joshua cierre su reflexión no con una gran conclusión teórica, sino con una herramienta hiperpráctica, una oración. Y no es la típica oración, ¿eh? No es una oración de petición donde se intercambian favores, ¿no? Es un ejercicio de reestructuración cognitiva puro y duro. Empieza verbalizando, hoy me despierto recordando que no tengo que demostrar nada. Uf, qué barbaridad. ¿Qué peso se quita uno de encima solo con decir esa frase en voz alta por la mañana? Es desarmar la amígdala desde el minuto 1. La oración continúa pidiendo ayuda o capacidad para ver la tribulación como formación, de recordar el amor cuando haya dudas y de encontrar descanso cuando haya cansancio en este mundo agotador. Básicamente es una herramienta para crear nuevas vías neuronales. Eso es. Vías neuronales que sustituyan la respuesta de estrés y de negociación constante por una respuesta de descanso y pertenencia. Es recordar todos los días que el sostén de la vida no es tu propio esfuerzo, que siempre va a ser frágil y limitado, sino una fuerza externa y constante. Porque, seamos sinceros, la tendencia casi magnética del ser humano siempre va a ser volver a la rueda del hámster. Es lo que conocemos, es lo que la sociedad aplaude. Totalmente. Requiere un acto de voluntad feroz elegir cada mañana operar desde la certeza de que la deuda está cancelada y no desde el pánico a los números rojos. Y es remar a contracorriente de todo el condicionamiento cultural. Implica soltar el control y esa falsa seguridad que da a pensar que uno se está salvando a sí mismo con su productividad. Y para cerrar, el autor deja unas preguntas de reflexión diseñadas para generar un poco de esa sana fricción interna. Son preguntas potentes. Creo que la mejor manera de terminar nuestra inmersión de hoy es lanzar una de esas preguntas al aire. Dejar que quienes nos escuchan se la lleven, la examinen bajo la lupa de sus propias rutinas, de su vida diaria, y vean qué respuestas surgen. Me parece el cierre perfecto. La pregunta es esta. ¿En qué áreas de la vida se sigue intentando ganar con estrés, con agotamiento y con mucho esfuerzo aquello que en realidad quizá ya se ha recibido como un regalo incondicional? Ahí lo dejamos.